Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Mi nombre es Camilo Chiquito, soy profesor del Máster de Medicina del Deporte de Academia MIR. Hoy vamos a ver un webinar muy interesante que discutimos la temática porque justo estamos terminando pretemporada, iniciando temporada en muchos deportes de alto rendimiento, y una de las grandes preguntas es cómo influye la carga de entrenamiento a las lesiones, principalmente osteomusculares. Primero, es un tema muy interesante que se viene tratando ya hace mucho tiempo, y viendo un poco la literatura científica, eh, ya vemos que desde los 90 hasta el inicio de los 2000 se hablaba mucho de cuáles son las bases teóricas de la asociación entre la carga y las lesiones. Ya después, entre el 2005 y 2010, vemos que se empezaron a evaluar y a confirmar ciertas métricas o ciertos métodos, y como parte de esa asociación, ¿no?, entre las cargas y las lesiones, principalmente en diferenciar cómo se relaciona la carga externa y la carga interna del deportista. Ya en el 2011-2015 vemos cambios principalmente en el método de análisis de esa carga, donde se describió la interacción entre la carga aguda y la carga crónica, y cómo esa integración tecnológica puede ayudar a medir el riesgo de las lesiones. Y ya en el 2016 vemos ya otro tipo de modelos estadísticos, como son modelos de asociación no lineal, que tratan más que nada de predecir las lesiones y cómo influye esa predicción en el día a día, ¿no?, en el manejo del riesgo de lesión. Y ya por último, más cercano en el tiempo, después del 2021, vemos cómo ya el machine learning o ciertos factores biopsicosociales entran en juego para poder interferir en el riesgo de las lesiones. Si vemos en PubMed, vemos que es un tema bastante citado y bastante publicado en la literatura científica, el cual tiene un pico en el 2021 de 85 artículos publicados en ese año. O sea, es un tema bastante importante en el medio de la medicina del deporte. ¿Cuáles son los conceptos teóricos que hay que saber entre la carga y las lesiones? Primero tenemos que saber que siempre hay diferentes tipos de modelos etiológicos de por qué hay esa relación entre la carga del entrenamiento y las lesiones, pero lo principal es entender que para que ocurra una lesión, primero tengo que tener factores de riesgo intrínsecos, principalmente la lesión previa, o factores de riesgo modificables relacionados con las cualidades físicas, como la movilidad, la fuerza, la potencia, la agilidad, etc. Y también tenemos factores de riesgo no modificables, como indudablemente como es la edad, el género o la propia anatomía del atleta. Si nosotros tenemos un jugador de riesgo con esos factores de riesgo altos, y nosotros o el cuerpo técnico o la preparación física o el cuerpo médico no lleva un programa de entrenamiento adecuado individualizado para ese deportista, al aplicar la carga voy a generar un imbalance entre la fatiga y el fitness, y voy a generar un estado propenso o de riesgo para que ocurran las lesiones. Como podemos ver en este modelo, cuando ocurre una lesión y estoy en el proceso de rehabilitación, eso influye retroactivamente a los factores de riesgo ya mencionados. En este paper de Gabbett del 2020, me parece interesante que no solo es la aplicación adecuada de la carga del entrenamiento en volumen, intensidad y frecuencia, sino tener en cuenta todos estos factores de confusión o factores que influyen en esa aplicación de la fuerza, como vimos anteriormente, que puede ser una lesión previa, factores propios del jugador, factores ambientales en las condiciones donde se está entrenando, y también factores psicosociales propios del deportista. Es importante saber que siempre al deportista no solo se lo quiere mejorar o no solo se le quiere aplicar carga específica para el deporte, sino también carga específica para mejorar su estructura, en este caso sus cualidades físicas como la fuerza, la capacidad aeróbica, la velocidad o la capacidad para repetir sprints. Esa interacción, si es de manera armoniosa, influye para disminuir el riesgo de lesión.
Ahora en el deporte de alto rendimiento se sabe que no solo hay que trabajar sobre el rendimiento, sino que también parte del rendimiento es la salud. Se sabe que los deportistas ahora que no compiten por bajas médicas realmente no están demostrando su rendimiento en campo o su rendimiento en el deporte. Es por eso que es importante saber que lo que afecta a la salud afecta al rendimiento y viceversa. Parece que conocer no solo es importante la carga que se le va a aplicar al deportista, sino la capacidad que tiene ese deportista para recibir esa carga. La interacción entre estos dos conceptos es importante para objetivar eh, los principales focos de atención, que es el rendimiento y la salud. También sabemos que cuando un deportista no se le está aplicando adecuadamente esa carga para la capacidad que tiene para recibir esa carga, empieza a acumular fatiga, y si no se le da la recuperación adecuada o los estímulos de entrenamiento adecuados, entra en sobrecarga funcional, y después, si no se recupera, entra sobrecarga no funcional y sobreentrenamiento. Estos dos, estos dos puntos se relacionan mucho con lesiones osteomusculares y enfermedades. Es por eso que hoy en día es indispensable, en ya sea cualquier tipo de deporte, eh, saber cómo influye las variables del entrenamiento, que es la carga, la recuperación y la fatiga. Si nosotros sabemos qué es lo que se le está aplicando, cuánto tiempo, si alcanzó a recuperar o cuánta fatiga generó ese estímulo, podemos saber al final si se relaciona con el aumento o la disminución de su capacidad. Eh, es por eso que es importante monitorizar semana a semana, microciclo a microciclo, constantemente estas variables. Es importante saber que la monitorización de la carga principalmente se divide en cuatro pilares. Los primeros dos es en carga fisiológica y biomecánica, y a su vez en carga externa e interna. La carga fisiológica tiene que ver con la parte cardiovascular, pulmonar, eh, y se puede dividir en carga externa, que por ejemplo en el fútbol o en deportes de campo se relaciona con las distancias recorridas, y a nivel interno, o sea, cuál es la respuesta del deportista a esa carga externa impuesta, lo podemos relacionar principalmente con la frecuencia cardíaca, con el consumo máximo de oxígeno o con la percepción del esfuerzo. El otro pilar es cuantificar cómo influye esa carga a nivel osteomuscular o biomecánico, y dividiéndolo en carga externa, que es lo que se le impone externamente o físicamente al deportista, podemos cuantificarlo, por ejemplo, con las aceleraciones o desaceleraciones, o el player load, que es una variable que vemos en los GPS que utilizamos en fútbol o en rugby o en, o en hockey de hierba, por ejemplo. Y la carga interna es realmente ver qué tanto dolor muscular generó esa carga biomecánica de manera externa, o hay ciertos aparatos que también pueden traducir cuál es realmente el efecto que produjo esas fuerzas a nivel interno, a nivel articular. Porque es importante medir las dos cosas, la carga externa y la carga interna. Primero, porque hay una asociación estadística muy alta, ¿sí? Por ejemplo, en este artículo de revisión sistemática de metaanálisis, vemos que la asociación entre la percepción del esfuerzo, que es una de las variables más importantes de carga interna, y otras variables de GPS, como es la distancia total o el player load, tiene una asociación estadística muy alta. No completa, porque no quieren medir o no quieren interpretar lo mismo, pero en 25 artículos se ve que hay una asociación muy alta. Y en otros estudios, por ejemplo, que utilizaron modelos de predicción de lesiones a partir de algoritmos utilizando herramientas de Machine Learning, vieron que eh, las variables de carga interna, por ejemplo, la percepción del esfuerzo, tienen mayor poder predictivo cuando se lo mide semana a semana. Sin embargo, cuando quiero ver la carga global del mes, o sea, quiero ver la carga crónica que ejerció ese deportista en el mes, es importante sincronizar entre una variable de carga externa y carga interna. Me parece un artículo interesante a revisar, y ver cómo influye estas dos variables en la monitorización. Como vimos,
cierto punto del tiempo, a nivel de la literatura, se empezó a investigar mucho cuál es la interacción entre la carga aguda o los tipos de análisis de cargas con, con el riesgo de lesiones. Esto es lo que ya aprendimos hace unos 15, 10 años, que cuando yo relaciono la carga aguda, o sea, la carga que produjo ese deportista esa semana, con la carga promedio durante un cierto tiempo, pueden ser 3, 4, 5, 6 semanas, que interprete la carga crónica, cuando llega un punto que aumento esa relación entre la carga aguda y la carga crónica, entro en una zona de riesgo, en una zona roja, debido a que aumenta el riesgo de lesiones. Sin embargo, lo que realmente traduce es que si un deportista no he logrado acumularle carga de manera crónica, cuando ese deportista tiene esa acumulación de manera baja, como vemos en este gráfico de la derecha, también entra en ese riesgo de lesión. Y cuando empieza a acumular de manera progresiva esa carga crónica, entra en una zona de menor riesgo. Ese artículo de Agave del 2020 realmente se basa en estos otros artículos donde él también fue parte, por ejemplo, en lanzadores de cricket, donde vieron que cuando esa relación aguda crónica pasa de 2, aumenta exponencialmente ese riesgo de lesión al 450% utilizando métodos de carga interna o al 330% utilizando métodos de carga externa. Siempre hablamos de riesgo relativo o en este caso de odds ratio. Eh, y como podemos ver en ese mismo artículo, me parece interesante ver que cuando aumentó mucho esa relación de carga aguda crónica, se separó la eficacia de las medidas de carga interna con las medidas de carga externa, siendo las medidas de carga interna teniendo mayor relación con el riesgo de lesión. Hay una paradoja que también se relaciona con este análisis de carga. En este artículo de 30 jugadores de rugby, pudieron ver que, aunque suene paradójico, los jugadores que más entrenaron tuvieron menos riesgo de lesión semana a semana, evaluado semana a semana durante la pretemporada y durante la temporada. Antes se pensaba que poder entrenar más era más riesgo de lesión, pero vemos que tanto a nivel de variables de GPS, como es distancias a alta velocidad o distancias totales o número de sesiones, vemos esta relación paradójica, que los jugadores que poco a poco alcanzan a entrenar más en número y en calidad, vemos que tienen menor riesgo de lesión. Entonces, ya después, siguiendo esta línea del tiempo, realmente lo que influye no solo es el valor de la carga, sino es cómo se llega a ese valor de la carga. Siguiendo un poco los parámetros de carga aguda y de carga crónica por semana, podemos ver que se relaciona mucho este patrón en las lesiones. Un jugador o un deportista va aumentando esa carga aguda sobre la carga crónica y aumenta en tan poco tiempo que tiene una lesión, por ejemplo, en la semana 16. Ese jugador, o ese deportista, o ese atleta, como está lesionado, indudablemente tiene que bajar la carga durante ese proceso de cicatrización, y si yo vuelvo a aumentarle de manera rápida y explosiva o de manera aguda la carga, vuelvo a tener relesiones. Esto lo vemos mucho en procesos de recuperación donde hay mucha urgencia, donde hay necesidad de aumentar rápido la carga y vuelve a ocurrir las relesiones o la recurrencia de las lesiones. Y vemos en este otro artículo donde proponen que las lesiones por sobreuso, en verdad, casi siempre se relacionan con lesiones con error en la carga, ¿sí? Principalmente, por ejemplo, las tendinopatías del manguito rotador, del tendón rotuliano, del Aquiles, casi siempre se relacionan cuando primero no monitorizo bien la carga y segundo no distribuyo bien la cantidad de cargas, principalmente aumentando la carga en espacios más reducidos y no dando tiempo a la recuperación, provocando estos valles y estos picos que vemos en procesos de monitorización. Y más adelante, parece interesante que hay estudios en contraposición a los ya mencionados de Gavet, por ejemplo, este de Belixeri, ya más cerca, en el 2021,
el cual dice que hay que tener claros ciertos conceptos estadísticos. Primero, que el ratio agudo sobre crónico, el medirlo de esa forma, de manera estadística, genera ciertos artefactos, y que tenemos que tener claro que por más que estos artículos promuevan o mencionen el riesgo de lesión a través de riesgo relativo o de odds ratio, eh, en esa relación numerador-denominador, por así decirlo, en la carga aguda que está en el numerador, se magnifica su ejemplo. Y ellos hicieron como un modelo aleatorio con diferentes cargas crónicas, y pudieron ver que siempre se relaciona con un mismo efecto, que es que al aumentar la carga crónica, eh, y disminuir el coeficiente de variación, se aumenta el odds ratio. Sin embargo, si esas mismas cargas aleatorias las midieron con otro tipo de estadísticas no lineales, pudieron ver que no hay una relación más lineal, o no hay una relación que se pueda predecir estadísticamente. Es por eso que ya vemos, por ejemplo, este artículo de 2023, que ya ciertos lugares o ciertas publicaciones científicas están empezando a utilizar otros métodos estadísticos para medir la relación entre la carga y las lesiones, principalmente separando la carga aguda de la carga crónica y viendo cada uno por separado en qué punto, tanto en volumen o en percepción del esfuerzo, por ejemplo, en carga externa o en carga interna, en diferentes lugares, por ejemplo, en Qatar o en Noruega, en diferentes futbolistas, vieron que cada uno puede tener un patrón de asociación entre la carga aguda por separado de la carga crónica con las lesiones. Otra cosa que es importante saber es que no hay una relación directa entre la carga, perdón, entre las cargas y las lesiones. Sin embargo, hay cosas en el medio que afectan y producen factores de mediación y de moderación. Por ejemplo, se sabe que la fatiga, ya sea fatiga neuromuscular o fatiga central, produce un efecto de mediación, que puede interpretarse, por ejemplo, un efecto dominó. Yo tengo un pico de carga aguda que me produce mucha fatiga neuromuscular, y eso produce mayor riesgo de lesión inmediato. Sin embargo, hay otro efecto que es el efecto de moderación, que es, por ejemplo, si yo tengo buenos niveles de fitness aeróbico acumulado en el tiempo y yo tengo un pico de carga aguda, esto me produce un efecto de moderación, que es que me disminuye el riesgo de lesión. Lo mismo de manera inversa si es que yo no tuviera el mismo nivel de fitness aeróbico. Otros efectos de mediación, por ejemplo, es el sueño. Vemos en este artículo hecho en militares, se puede interpretar de la misma manera como deportistas, y vemos que durante ciertas semanas de entrenamiento para ciertos objetivos, los militares que menos horas durmieron tuvieron mayor riesgo de lesiones osteomusculares, en un patrón eh, muy claro, principalmente en las primeras semanas de entrenamiento. Asimismo vemos en otros artículos, por ejemplo en fútbol australiano, ya en el 2022, siguiendo la misma línea de medir el riesgo de lesión y medir la carga interna en unidades arbitrarias, cuando yo tengo la evaluación del wellness o del bienestar, ya sean preguntas de dolor muscular, de calidad o cantidad del sueño, de la sensación de fatiga o de recuperación, llega a cierto punto que si yo no tengo un buen estado de bienestar general, voy a aumentar exponencialmente el riesgo de lesión a mayor carga aguda durante esa semana. Parece un artículo interesante, poniendo en claro que ciertos variables, como por ejemplo el dolor muscular o la duración del sueño, interfieren entre la relación de la carga o el estrés y las lesiones. Es importante mencionar que ya en el último tiempo se están utilizando muchos métodos de Machine Learning. ¿Por qué? Porque antes se pudo ver de manera estadística, casi todos los papers o artículos de literatura querían demostrar la relación entre ciertos inputs y los outputs, que eran el riesgo de lesión. Y esto se denominó naturaleza de black box o de caja negra. Entonces no sabíamos las variables que influían en las variables de resultado, que son las lesiones. Entonces realmente lo que estábamos viendo
es el riesgo de lesión. Como podemos ver, muchos artículos que medían el riesgo relativo o el riesgo o el odds ratio. Sin embargo, como sabemos, hay tantas variables mediadoras y moderadoras que realmente tenemos un efecto de incertidumbre y necesitamos hacer un modelo de datos utilizando el machine learning o ciertos algoritmos, porque realmente no sabemos lo que no sabemos que va a pasar. Entonces, lo que realmente se está haciendo ahora, y este artículo en el Journal de Aspeter ya lo mencionaba en ese momento, en el 2017, es que se debe hacer un modelo donde los inputs sean claros, por ejemplo, qué tipos de variables influyen en el deportista o en el modelo estadístico, y después qué modelos de moderadores y mediadores influyen también en esos inputs del modelo estadístico para al final ver cuál es el resultado estadístico sobre las lesiones. Y solo se puede hacer eso si es que se testean de manera estadística avanzada, temporada a temporada, a los deportistas. Y actualmente hay muchas compañías que están dando este servicio a deportes como el rugby o el fútbol, y es que se utiliza de manera protocolizada toda la información que ya sabemos que influye en la relación entre la carga y las lesiones, como puede ser el perfil del deportista, cuál es el wellness diario o semanal del deportista, cuáles son los resultados de sus evaluaciones físicas, y vemos también inputs constantes de carga, ya sea de carga interna o de carga externa. Estos datos se procesan de manera continua, semana a semana eh, o día a día, y da ciertos resultados de si nosotros incluimos qué jugadores tuvieron lesiones y no lesiones, podemos ver cuál es la estimación o la clasificación de la estimación eh, mediante resultados de eficacia, de especificidad, de sensibilidad. Eh, Principalmente eh, vemos que muchos artículos principalmente utilizan los valores de carga externa de GPS, que son métodos de carga externa donde realmente se utilizan a diario, por ejemplo, en deportes como fútbol, rugby, y se están utilizando esos datos para incluirlos en esos modelos de predicción que de momento parece que van a dar resultados de manera en el presente y en el futuro. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y cualquier cosa estamos en contacto y nos vemos la próxima.